Saludos compañeros. Mi nombre es el profesor Alberto Renta. En el día de hoy pues estaré trayéndole la información sobre lo que es la investigación-acción y sus técnicas de recolección o análisis de datos. Bien, como propósito de esta clase demostrativa tenemos que esbozar un cuadro sobre las técnicas o análisis de datos de la investigación-acción. Como objetivo general tenemos lograr un nivel óptimo de aprendizaje sobre las técnicas de recolección y análisis de datos en la investigación-acción. En los objetivos específicos tenemos comprender las características de la técnica de recolección de datos y o análisis de datos y analizar el procedimiento o los pasos a seguir para la recolección de datos y el análisis de datos. Se indica que la investigación forma parte del conocimiento humano en general y por tanto el conocimiento se ha definido como un proceso que relaciona a quien conoce y aquello que se conoce que al final produce un nuevo conocimiento. Zúñiga, Joaquín Martínez Rivas en el 2016. Se ha escrito mucho sobre investigación-acción como metodología con la potencialidad no solo de mejorar o transformar prácticas, sino también de generar conocimientos tanto del saber popular con científico propiamente dicho. Esto de la investigación, su autor fue Carl Lewis, fue utilizado en el 1944, donde se argumentaba que se podía lograr avances y cambios sociales en este proceso de esta investigación. ¿Cómo lo definen la investigación? Acción. Sequera en el 2014 indica que es un método cuya fundamentación epistémica responde a una matriz crítico dialéctica y paradigma sociocrítico encaminado a generar soluciones a partir del pleno conocimiento del contexto, donde los criterios y reflexiones de los actores que participan en el proceso tienen suma importancia si lo que se pretende es responder a sus necesidades. Es bien importante pues que lo que significa el crítico dialéctica, que es el análisis de lo que las partes plantean en un tipo de conversación, es una sucesión ordenada de razonamientos e ideas que surgen unos de otros para así llegar a este proceso de identificar estas necesidades. Lo que es igual que el paradigma sociocrítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo, que lo que busca esto es considerar que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades del grupo, en este caso de la comunidad o sociedad. A la misma vez, Hernández Sampieri y Fernández Batista indican que la finalidad de la investigación en acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente, sean grupos, programa, organización o comunidad, frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo al planteamiento. Creswell indica pues que es mejorar la práctica de la educación con investigadores estudiando sus propios problemas o problemas en una escuela o un entorno educativo. En otras situaciones la investigación busca objetivos ideológicos como empoderar, transformar y emancipar a individuos o comunidades. Bien, la investigación en acción es considerada en la actualidad social del conocimiento como una metodología que forja una elevada capacidad para dar las respuestas a los diferentes problemas que se presentan en la cotidianidad, en tanto que la misma tiene su acción en el contexto de la comunidad. Y no solo involucra la investigación, tenemos que tener bien claro, sino también que involucra a los integrantes del mismo, los cuales a partir de la detención de la situación o de esta problemática aportan sus ideas y posibles soluciones desde la elaboración de proyectos o planes de acción, que es lo que se enfoca este tipo de investigación basado en estas necesidades identificadas. Bien, un aspecto bien importante de la investigación en acción es sus características en la técnica de recolección o los análisis de datos. Como una de las características tenemos que el proceso incluye codificación de encuestas, las entrevistas, los cuestionarios, haciendo preguntas clave, que es algo bien importante para identificar estas necesidades, haciendo también una revisión organizacional, analizar antecedentes y consecuencias y mostrando resultados. La interpretación implica pues también extender el análisis planteando preguntas, conectando estos hallazgos a experiencias personales, buscar el consejo de amigos críticos y conceptualizar los hallazgos en la literatura
o la teoría, que esta es la parte de lo que es la revisión literaria. Bien, esta recopilación de datos también consiste en atender cuestiones de validez, confiabilidad y ética, con disposiciones para el consentimiento informado de los participantes. Esto lo plantea Creswell, que, que esta parte de lo que son estas características y este tipo de discusión en la recopilación de datos es bien importante en cuestiones de lo que es la validez y la confiabilidad y la ética. Procedimientos, pasos o consideraciones para aplicación de este proceso. Bien, la implementación de la recopilación de datos lleva tiempo, porque esto no es rápido, esto lleva un proceso, especialmente si reúne múltiples fuentes de información. Además, sus participantes pueden tener un tiempo limitado para completar instrumentos o participar de estas entrevistas, lo cual significa que este proceso en esta investigación es un proceso amplio de tiempo, por el cual pues no se hace en un proceso rápido. Y parte de lo que es esta recopilación de datos es bien importante, es mantener un registro preciso de lo que es la información que se recopila, organizarla en archivos de datos para el análisis numérico o temático, y bien importante, y examinar la calidad de la información son pasos importantes en la recopilación de estos datos. A la misma vez, este procedimiento, luego de esta recopilación, tiene lo que es un análisis de datos, que es otro proceso, otro paso, otra consideración en este tipo de investigación. En esta parte de los análisis de datos se puede decidir analizar los datos usted mismo o solicitar la ayuda de otros educadores o analistas de datos o conocedores de este proceso, que es bien importante. Puede mostrar sus resultados a otras personas para averiguar cómo interpretarían las recomendaciones. Es bien importante que luego de tener estos resultados, averiguar cómo estas personas pues interpretan estos resultados o estas recomendaciones, si son entendibles a, a ser presentados en la comunidad o en la sociedad o en diferentes foros. Es bien importante que en la mayoría de las situaciones las estadísticas descriptivas serán suficientes para su análisis de datos de investigación en acción, aunque es posible que desee comparar algunos datos grupales o relacionar variables. Esto lo indicó Creswell. Es bien importante algo, que la idea principal es mantener el análisis de datos manejable para que pueda identificar información útil al formular un plan de acción, que eso es otro proceso que tiene esta investigación luego de esta recolección de datos y este análisis de datos. Ahora les voy a presentar un ejemplo de una investigación-acción. Esta investigación fue por Soler en el 2012. El estudio fue el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas preescolares a través del trabajo en equipo. La justificación de este problema o este estudio era la necesidad de desarrollar en las experiencias de aprendizaje de los niños y niñas las habilidades sociales del trabajo en equipo. Luego de esta justificación hubo un proceso de preguntas de investigación, que la primera: ¿se requieren habilidades sociales para trabajar en equipo? ¿Cuáles experiencias de aprendizaje pueden funcionar para desarrollar un buen trabajo en equipo? ¿Qué habilidades sociales se pueden lograr? ¿Y es posible que los niños y niñas puedan lograr escucharse y dialogar entre ellos? Estas fueron las preguntas de investigación. Los sujetos de esta investigación fueron niños y niñas de nivel preescolar. Bien, ¿cómo fue el proceso de la recolección de datos? En este proceso hubo una revisión de documentos, un proceso de observación, se recopilaron también datos relacionados a la comunidad educativa, a lo que son las planificaciones del nivel, a lo que es la organización del tiempo y el espacio físico y el diagnóstico de la observación directa de los niños y niñas. Esto, en el diagnóstico de la observación directa de los niños y niñas, fue una prueba diagnóstica que los maestros o el personal educativo realizaron durante el primer semestre para observar cómo era el comportamiento de estos niños y estas niñas
en esto de lo que es el nivel preescolar y la manera de cómo ellos se envuelven en los trabajos en equipo. Este análisis de datos fue a través de las relaciones sociales, bien importante, las relaciones sociales tanto de la comunidad educativa como la relación de los niños. Bien, en cuestión de las relaciones sociales dirigidas a la comunidad, se observó de cómo la comunidad educativa manejaba y daba el ejemplo de cómo era el trabajo en equipo para ser llevado a la sala de clases a estos niños. Y a la misma vez, a través de la prueba diagnóstica que se dio en el primer semestre, pues se analizaron las relaciones sociales de cómo los niños trabajaban en equipo. Los aprendizajes, otros se analizaron los aprendizajes a la misma vez de la prueba diagnóstica. Estos aprendizajes se basaban en tareas grupales o en equipo y lo que se analizaba era cómo estos niños intervenían en cada una de estas tareas como equipo de trabajo y si había una conversación entre ellos. Los aprendizajes esperados, lo que se analizó con este aprendizaje esperado, que si dentro de estas actividades como equipo se daban estas relaciones sociales sobre si yo estoy haciendo esta tarea con este otro niño o esta otra niña, cómo era el manejo entre ambos, entre la tarea, del compartir la tarea entre ambos y no ver una disyuntiva entre no necesito tu ayuda y sí la necesito. Y lo que se buscaba era que estos aprendizajes esperados se dieran basados en estas tareas que presentaban el maestro. Por eso fue bien importante que la recolección de datos hubo una planificación de nivel. Estas actividades fueron planificadas acorde con la edad de los niños. Y, bien importante, la organización del tiempo y también del espacio físico que tenían los niños en su ambiente de aprendizaje, lo cual logró como resultado que el 82% de los niños y niñas preescolares logró el aprendizaje esperado, que era las relaciones sociales entre sí. Algo muy importante son las consideraciones y otros aspectos adicionales que tiene esta investigación. Algo bien importante es que se enfoca en un problema o en la práctica en la comunidad local, recopila múltiples fuentes de datos, a menudo cuantitativas y cualitativas, porque se dan de las dos formas, cuestión para ayudar a abordar el problema, colabora con otros miembros durante el estudio para encontrar las mejores soluciones. Otro es que muestra respeto por todos los colaboradores para que sean socios iguales en el proceso de investigación-acción. Ayuda a mejorar la vida de los participantes resolviendo un problema, dándoles poder y cambiándolos o brindándoles nuevos conocimientos, y reporta la investigación de manera comprensible y útil para el público, incluyendo otros profesionales, que es bien importante. Aquí les presento un diagrama. Nos vamos a enfocar en la segunda etapa del ciclo de la investigación, es donde el investigador recopila la data, esta información de una variedad de fuentes, sobre lo que es el fenómeno de interés. A la misma vez, pues, la continuidad está el análisis de lo que es la data para identificar las características claves de lo que es el problema que se investiga. Durante esta etapa, la comunicación es bien importante porque los resultados del estudio se van a dar a conocer a audiencias relevantes mediante el uso de medios o foros apropiados. Y por eso es que la importancia crítica para el ciclo de la investigación-acción, el investigador toma medidas utilizando los resultados del estudio. Estos resultados se utilizan para trabajar hacia una resolución del problema a investigar. Por eso es que en este proceso recopilar datos y analizarlos debe ser una manera comprensible para la audiencia aplicada, para los estudios de investigación en su escuela, distrito, unidad educativa. Es bien importante considerar la variable completa de los tipos de recopilación de datos para su investigación, como los datos cuantitativos y cualitativos, porque estos tipos de investigaciones envuelven estos tipos de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y por conclusión, pues la finalidad de la investigación-acción es resolver problemáticas y mejorar prácticas concretas. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Según Sampieri,
Fernández y Batista sugieren entrevistar actores clave para observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con la problemática, formar grupos de enfoque, tomar notas, grabar videos, además de revisar documentos, registros y materiales pertinentes. Incluso algunos datos serán de carácter cuantitativo, estadísticas sobre la misma. Es igual, pues una de las recomendaciones al lector es que es más que preocuparse sobre si su estudio es de un tipo u otro. Su atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera significativa y profunda, así como responder al planteamiento del problema, como lo establecen Sampieri y Fernández Batista en el 2014. Espero pues que esta información les ayude a comprender más sobre lo que es la investigación-acción. Es bien importante darse a la tarea de leer, de buscar información, de conocer este proceso que es un poco abarcador. Aquí solamente se le presentó lo que es la parte de la recolección de datos y el análisis de datos, pero esto es un proceso que envuelve mucho aprendizaje, mucha lectura. Es bien importante la manera de cómo ustedes como estudiantes les interese este proceso de lo que es la investigación. Aquí están las diferentes referencias. Es bien importante que estas referencias usted busque, lea y vaya adquiriendo ese aprendizaje adecuado en este proceso. Así que si no tenemos preguntas, pues fue un placer dirigirme a ustedes. Les deseo mucho éxito en este proceso. Cuídense.